Hola, Cherry, buenos tardes para nosotros aquí en Durango. Les doy la bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio en el que estaremos compartiendo con la escritora panameña Cherry Lewis, quien muy amablemente nos acompaña este día en el marco de la Feria del Libro de la UJED, nuestra Universidad Juárez del estado de Durango. Cherry, buenas tardes. Buenas tardes, Dalila, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y por aceptar tenerme con ustedes de invitada. Un honor. Muchísimas Sí. gracias. Me permito también agradecer a las autoridades universitarias, al rector Rubén Solís Ríos y a la directora del editorial UJED, Guadalupe Rodríguez, y en general al cuerpo de organizadores por permitirnos este espacio para la divulgación de textos, libros y, por supuesto, de la lectura. Como lo mencioné al principio, hoy conversaremos acerca de la literatura infantil, su importancia, sus desafíos y sobre todo las áreas de oportunidad. Todo ello a propósito del trabajo de nuestra invitada de hoy, Cherry. Entonces le doy la bienvenida de nueva cuenta y yo quisiera detonar este conversatorio con la primera pregunta que sería, conocí 4 de tus libros, Cherry, y se me hacen bien diferentes todos. Hablas mucho de las pasiones humanas y todo esto, pero ¿por qué entonces escribir literatura infantil? O sea, eso me... ¿Sí? Sí, es Entonces una yo pregunta que empezaré me... con esa pregunta. Muy bien, muy bien. Sí, es una pregunta que me han hecho varias veces, porque sí, yo es como si tuviera mi cerebro en dos ambientes, ¿no? Tengo el que puedo escribir literatura, digamos que de adulto y la literatura infantil. Y pues no sé, es como, para mí es divertido y me es cómodo y me gusta. Yo, por ejemplo, creo que mi trabajo escribiendo, no tanto libros, porque yo empecé escribiendo guiones para una serie animada que salía acá en Panamá, que se llamaba Las Vacas Lobotómicas. Se hizo muy famoso acá. Y yo tenía que escribir los guiones de los episodios. Eso empezó como un cómic que se distribuía en las escuelas y luego evolucionó a una serie de televisión. Entonces, al ser una serie animada para niños, mi primera experiencia con el tema de contar historias y demás era con el público infantil. Sin embargo, cuando empecé a asistir a talleres literarios y a mí siempre me ha gustado leer, o sea, yo me considero lectora por encima de todas las cosas, y a mí me ha gustado siempre leer literatura digamos que de adulto, pues, o sea, aunque disfruto la infantil, también siempre me ha gustado, mis escritores favoritos son Cortázar, Bolaño, que Bolaño escribe, digamos que fuerte, Bukowski, Carver, entonces me muevo entre los dos ámbitos, ¿no? Entonces, para mí o sea, sí hay una diferencia a la hora de escribir, porque son públicos distintos, pero para mí es casi que la misma experiencia, la disfruto en igual medida. Dalila, no te escucho. Estás en mute. Ah, Ajá, perdón, ahora sí. perdón. Sí, 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 es ahora sí. cierto, eso, perdón, esa fue una de las cosas que me llamó la atención, como esta, vaya, polaridad, pero al mismo tiempo, como en tus textos, digo, solo he tenido la oportunidad de leer del que vamos a conversar hoy, sin embargo, sí tiene ciertas similitudes, ¿no? O sea, me llama la atención en la sinopsis de los otros 3 que leí, que tocas mucho el tema de los sentidos, por ejemplo, ¿no? Hablas mucho del gusto, el aroma, los olores, todo esto. Entonces eso, digo, te digo, sin leer los otros 3 textos, ¿no? Entonces, y sí es cierto, ahorita también lo mencionabas, también tu trabajo es como versátil, o sea, no nada más, vaya, eres como esta escritora que se dedica a escribir los textos, o sea, la literatura como tal, ¿no? Sino que trabajas en producciones y, ¿no? Pues muy versátil. Y creo que eso enriquece, ¿no? Tu trabajo. Es correcto, sí. Acá, por ejemplo, en Panamá es muy difícil vivir de la literatura. Sí. Entonces somos un país muy pequeño, no nos conocen mucho, no tenemos la trayectoria
de años que tiene, por ejemplo, México, que tiene España, Argentina, Chile, hasta Colombia. Entonces nosotros sí nos toca como empezar a forjar eso de que nos conozcan afuera, y entonces al no poder vivir la literatura nos toca vivir de otras cosas que nos den de comer. Entonces por eso me considero afortunada de aún así poder trabajar en la creación de personajes, en historias, en este tipo de proyectos, ¿no? que dan vida adicional. Sí, oye, Cheri, te quería preguntar, también una de las preguntas que traigo para ti, ¿y cómo está el tema del consumo literario en Panamá? Bueno, está en aumento. La pandemia, creo que una de las cosas si podemos decir que de las cosas, digamos que buenas que ha quedado, es que la gente se puso a leer, a no poder salir de casa, a no poder tener como una vida social de ir a bares, discotecas. Entonces la gente se quedaba viendo televisión o cogía un libro, y creo que la lectura aumentó, creo que a nivel mundial. Panamá, pues, es un país que lamentablemente, pues, la cultura, como somos tercermundistas, digo yo, la cultura no es una cosa que es un esfuerzo, lo cual es cultura, educación, deporte, pero siempre hay ese interés innato de la gente por leer, por escribir, por saber. Las ferias del libro que se hacen acá siempre se llenan de gente, hay mucho movimiento a nivel literario, y creo que va en aumento y esperemos que siga así. Con el tema de la ilustración también muy de la mano, ¿no? Por ejemplo, acá en México no tenemos tanta producción de textos infantiles. Yo siempre he dicho, por ejemplo, aquí en las universidades, en las editoriales locales, por ejemplo, nosotros en el Instituto de Cultura, sí editamos novela, textos históricos, etcétera, pero sí, y lo digo en nuestras diferentes reuniones que tenemos, sí tenemos como ese faltante o esa deuda con la población de generar textos infantiles. Sin embargo, creo que los escritores no se animan mucho a apostarle a esta literatura, y creo que sería como ahí lo más importante, porque es donde estamos generando a los lectores del futuro, ¿no? Y creo que lo mismo sucede con la ilustración, que va muy de la mano con la producción del texto infantil, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Sucede también incluso a nivel, como dices tú, de los propios escritores, ¿no? Entonces, entre lo que escribimos literatura infantil, nos pasa eso, ¿no? De que siempre es que, pero es que escribe para niños, que es una cosa de niños. Entonces, también hay como una especie, no quisiera decir la palabra denigración, pero como que no se le da la importancia o la relevancia que merece. Y es un trabajo que es un trabajo muy bonito y es un trabajo fuerte. Y sí, también coincido en que acá los escritores se vuelcan más hacia textos para adultos que para niños, a lo mismo que en las ilustraciones. Uh-huh. ¿Y qué porcentaje, no sé si tendrás por ahí algún porcentaje de los niños lectores, o más o menos, por ejemplo, acá en México tenemos el 53.9 más o menos de lo que se consume, los niños, esa es la cantidad, entre 12 y 17 años más o menos. Y eso a mí personalmente me alarma un poco, porque un 53.9% pues sí es bastante. Y sin embargo los niños como que no hay mucha oferta, pues, ¿no? No sé en Panamá en ese sentido. Mira, acá en Panamá estuve investigando y no tenemos datos porque ni siquiera hacen estudios. O sea, ni siquiera hay estudios de instituciones, la Cámara del Libro, del Ministerio de Cultura, no existe. Entonces se hacen como estimados, pero no hay datos duros que de verdad certifiquen que... Y yo creo que el 59 es muy alto. ¿Sí? Yo no creo que acá en Panamá estemos tanto. No me parece. Es muy alto. Y sobre todo, y esta es mi siguiente pregunta para ti, y esto tomando en cuenta de la gran competencia que existe del texto infantil con las nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo el libro tiene esta competencia del videojuego, las redes sociales, la televisión, en fin, todo, en general las tecnologías, ¿no? No sé, como tú que le apuestas también al libro infantil, ¿cómo lo enfrentas? ¿Cómo compites, por ejemplo, con un videojuego, Cheri? Yo creo que esto va muy de la mano con la educación que se le dé a los niños y con el material que el niño tenga acceso. Porque yo siento que, por ejemplo, en mi casa,
donde yo vivía, mis padres no eran lectores y ellos no tenían así como que libros de ficción en casa, pero yo desde que yo aprendí a leer a mí me encanta, entonces era algo como muy innato de mí. Entonces, aunque ellos no compraran libros, no tuviera, yo iba a la biblioteca, yo los leía, entonces creo que es algo que una vez que uno se enamora del libro no lo suelta, Sí. pero hay que tener acceso al libro, hay que enamorarse de los libros. Entonces, creo que probablemente habría que tomar en consideración a qué tipo de libros se está exponiendo a los niños, porque hay que estar un poco al nivel de lo que le ofrece el entretenimiento de un videojuego. Entonces siento yo que a veces sucede que la gente cree que como es un niño, vamos a darle algo que diga el patito jugaba con la bolita, y obviamente el niño va a preferir el videojuego que está saltando mundos y haciendo cosas a eso. Entonces una vez uno pueda estar al nivel de ese tipo de historia, ese tipo de imaginación, creo que ahí estamos como más nivelados en cuanto a una cosa versus la otra, ¿no? Y también como contarle cosas actuales, ¿no? A los niños. Yo estuve en un conservatorio, en un conversatorio hace algunos meses, no sé si lo conozcas, este escritor mexicano, Ignacio Taibo II, Lo ¿no? conozco, sí. Ajá, Bueno, sí. entonces hablábamos de un tema de cómo las editoriales deben enganchar a estos nuevos lectores. Y entonces le decía yo, oye, Taibo, claro, pues es que en mi época, cuando estaba yo en esta parte de que mi generación, ¿no? Engancharnos con la lectura, y obvio respeto mucho a Dante Alighieri, por supuesto, pero digo, me lo das a los 10 años, con todo respeto, o sea, ¿estás de acuerdo que una lectura de la Edad Media, ¿no? Con toda esta carga Claro. política, artística, cultural, de la Italia medieval, pues obviamente no me enganchaba, ¿no? Entonces teníamos esta discusión, no, pero que los clásicos, no, sí, pero primero hay que, yo creo, en mi opinión, pues nos debieron de haber enganchado pues con temas que fueran ad hoc, ¿no? Creo que ese es el Exacto. compromiso de la literatura infantil, pero tú lo dirás mejor que yo, que eres especialista. Pues yo también comparto esa idea. Es difícil, o sea, yo creo que los tiempos van cambiando y uno tiene que adaptarse. Yo también soy súper defensora de los clásicos, a mí me encantan los clásicos, pero yo creo que uno debe llegar a los clásicos cuando uno está listo. Exacto, Eh, ¿No? exacto. Entonces creo que ahorita mismo hay mucha gente escribiendo cosas muy interesantes, muy bonitas y quizás un poquito menos complicadas o no tan densas que ayuden a uno a entrar en ese mundo y a uno sintiéndose preparado puede subir a esos otros escalones, ¿no? Sí. Pero sí, pienso Eh, que por ahí va. sí, claro. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues entraremos entonces en materia con tu libro, que es el que y quisiera compartirles aquí la portada porque me pareció muy, muy linda. En general, las ilustraciones, no recuerdo ahorita quién es el ilustrador o la ilustradora, Es pero, un muchacho, se llama Joel Méndez. ok. Bueno, muy bonita la portada, me gustó mucho. Entonces me gustaría que nos compartieras un poco de cuáles fueron también las motivaciones para este cuento infantil. Hablas ahí de 3 personajes y los asocias con Julia, que me encantó la cabellera esponjosa que tiene, ¿no? Ajá, ajá, Julia que se enfrenta a esta terrorífica situación de la parte de abajo de las camas, ¿no? Yo creo que puedes tener 80 años y siempre le vamos a tener temor, ¿no? A bajarte exacto, descalzo de la cama y es sentir que, correcto. ¿no? Y tener pues ese temor de que salga una mano por ahí y te jale los pies, ¿no? Pero ella se Así es. enfrenta, ¿no? Entonces quisiera que Ajá, nos hablaras un poco, bueno, ella es Julia, creo que está, si mal no recuerdo, Roberto también, que es el ajá, ajá, valiente, y el tercer ajá, ajá. personaje se me está yendo ahorita, pero bueno, tú nos platicarás qué te motivó a escribir de Julia, por ejemplo. Sí, bueno, ese libro de cuentos yo lo escribí pensando en el concurso Carlos Francisco Chamarín, es un concurso que convoca el Instituto Nacional de Cultura de Panamá cada año. Entonces, este concurso es literatura infantil y juvenil y varía un año cuento, un año poesía.
Ujú. Entonces, las bases de ese concurso te dan la cantidad de páginas, la cantidad de cuentos que tienes que escribir, creo que son mínimo 2, etcétera. Entonces, a mí se me ocurrieron esas historias. Yo soy del interior de Panamá, de un lugar que se llama Chitré, es un pueblito. Entonces, pero yo vivo en la capital. Y fui a visitar a mi padre, que él sí se ha quedado viviendo en Chitré toda la vida. Y entonces me tocaba dormir en el cuarto que yo tenía cuando yo era niña, ¿no? Entonces, ese cuarto no lo usa nadie, entonces obviamente los closets, las puertas están medio abiertas, que la cama rechina, ese tipo de cosas. Y Ajá. entonces yo esa noche que llegué allá y me acosté a dormir, la puerta del closet se abría y yo la cerraba y se abría y la cerraba. Y obviamente, ¿no? Como decías tú, yo no puedo dormir pensando que hay algo abajo, que hay algo que va a salir del closet. Y se me ocurrió, y dije, ¿qué tal que hay un monstruo? Que estoy aquí va a salir un monstruo, pero hay una mano que se asoma y sale. Entonces por ahí fue que se me fueron ocurriendo, ¿no? La historia de jugar con los monstruos, pero que no sean los monstruos que uno se imagina que son malos, sino que estos son monstruos buenos. Entonces también está esa parte donde nosotros siempre pensamos, siempre, o sea, uno también vive con monstruos dentro de uno, ¿no? Que son nuestros miedos, nuestros traumas, todo ese tipo de cosas. Y entonces, al final uno termina como haciendo amistad con ellos para poder seguir adelante. Sí, claro. Entonces, ajá, entonces un poco una mezcla de todo eso fue lo que fue saliendo en el libro, ¿no? Entonces el libro son 3 cuentos, como bien mencionas, ¿no? La niña que tiene un peluche, entonces se le cae el peluche de la cama y cuando va a buscarlo ve que una mano lo jala, entonces entra al mundo del monstruo y ahí va descubriendo que el monstruo en realidad es como una niña como ella, pero en versión monstruo, ¿no? Entonces, el otro cuento, que es el hermanito, que también encuentra otro monstruo y se van a otro universo, etcétera. Y al final quería poner la visión del monstruo. Entonces, los monstruos hablan desde su perspectiva de ellos como monstruos viendo el mundo de los humanos. Entonces, es más o menos como hay un juego de palabras, porque la mostrita, por decir algo, se llama alegría. Entonces, vivir con Sí, alegría es como vivir con alegría de vivir con esa buena vibra y a la vez vivir con ese monstruo, que claro. son los monstruos con los que vivo. Entonces hay un juego de palabras, hay un juego de cosas ahí y creo que ese fue el resultado final por lo que el libro salió victorioso, pues. Sí. También tocas por ahí el tema de la unión familiar, ¿no? De cómo la familia llega, se cambia de casa y el papá pues todo emotivo, contento, ¿no? Tratando de entusiasmar a los chicos, pues que se cambian de barrio y les pone la casa como que es la más bella del mundo, pero esa parte me encantó porque hay muchos Sí, papás así, yo tengo un papá así, entonces ajá, ajá, siempre mostrándonos como la mejor parte del mundo, aunque esa parte del mundo se esté cayendo, pero no es la mejor parte. Entonces, exacto. me gustó mucho eso en tu narrativa, en tu historia, porque siento que las nuevas generaciones, los niños, los jóvenes necesitan esos motivadores, ¿no? Como creer en la vida, en el mundo. Entonces, si desde niños creo les damos como estos elementos en la lectura, creo que podríamos tener una sociedad, una grupo de adultos más, Claro. ¿no? Sí, 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 muy interesante. Claro que sí. Sí, Uh-huh. ahí creo que se refleja un poco todo eso, ¿no? Como tú mencionas, ¿no? El papá, que nos vamos a mudar y mira qué lindo esto se está cayendo, pero está lindo, ¿no? Entonces Sí, vamos a trabajar en eso, y los niños que bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Y cómo se van adaptando, ¿no? Y al claro, final resulta que la casa sí es lo que ellos esperaban que fuera. sí. Uno creo que la familia hace el hogar, ¿no? Y hay un poco eso de que ahí también se menciona, ¿no? Que a veces la casa es la que escoge Sí, a las personas que van a vivir dentro de ella, no uno es el sí, que escoge a la casa, ¿no? sí, totalmente. Oye, Cheri, y bueno, otra situación ahí contigo es que tienes más de 100,000 seguidores ahí en Twitter. La verdad, eso sí te soy muy sincera, sí me asustó un poco, tomando en cuenta que yo tengo escasos 200 seguidores. Entonces, ay, sí ¿cómo utilizas? Entonces, la pregunta que te quiero hacer aquí es, pues número uno, ¿cómo le haces, no? Para tener, Bueno, yo creo, y, sí, ajá, no, dime. no dime, ajá, No, y bueno, cómo esos seguidores, cómo los potencializas, por ejemplo, para el tema, en el caso específico, yo sé que escribes de otras temáticas y eso, pero ¿cómo los canalizas específicamente para la literatura infantil, por ejemplo? ¿No? ok, ok.
Bueno, lo del Twitter es muy gracioso, porque yo siempre digo que yo entré a Twitter cuando existía la época del oro y de la época dorada de Twitter, esto fue como el 2012, Ah, 2013, que ahí fue donde yo empecé, como que dicen, ¿no?, a tuitear. Entonces, en ah, realidad yo ahí, mi Twitter es pura locura, hacíamos juegos de palabras, era ya te como, sigo, ¿eh? Ya te sigo. ah, qué linda, gracias. Entonces, mira que ni me había, no, ya yo entro muy poco, porque en esa época, como te digo, ¿no?, en esos años, el Twitter era otra cosa. Ujú. Entonces, había, o sea, no, como todo siempre cambia, entonces ahí, por ejemplo, en esa época, yo jugaba mucho con las palabras. Entonces, yo creo que el hecho de que yo hubiera llegado a esa cantidad de seguidores fue porque eso era lo que se solía tuitear en ese tiempo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tenía tweets que eran, por decir algo, un pez filósofo cuestiona la existencia de todo y nada, Mm. ¿no? Entonces el todo y la nada y que el todo y que el pez nada. Entonces era como que esa gente se reía con eso y hacíamos chistes con eso. Entonces esa era como la imaginación, el juego de palabras. Entonces habíamos como un grupo grande, digamos que de tuiteros, que teníamos como ese tipo de humor. Había humor negro, había de todo sarcasmo. Entonces era como muy divertido. Yo entraba bastante y tuiteaba bastante. Pero a medida que fueron pasando los años, sí fue tornándose en otra cosa. Entonces el Twitter que es ahora, tú ves otras cosas, o sea, la gente está más como, eh, creo que en esta forma está un poco más político, la Sí. gente se queja mucho, como decimos, se ofende por muchas cosas, entonces yo Pelea mucho, ¿no? También pelea, ofende mucho. ajá, se ofenden. Entonces ya para mí el Twitter no era lo que era en esa época, yo incluso tenía más, yo he ido bajando y yo, Mm. yo incluso tuiteo menos, pero igual yo entro todos los días y yo me divierto porque, o sea, cada quien usa el Twitter para su deleite propio, ¿no? O sea, yo entro y yo entro a reírme. Porque yo sigo gente que todavía sigue haciendo esos chistes, gente que todavía sigue haciendo esas cosas. Yo, por ejemplo, yo no sigo a mis amigos porque que mis amigos me van a hablar de otras cosas, yo con ellos voy a hablar de otras cosas. No, el Twitter es otra cosa para mí. Eh, y lo bonito que, por ejemplo, que he sacado de él es que he conocido gente en otros Claro. países. Entonces, gracias a Twitter tengo muchos amigos en México, conocí mucha gente en Argentina, en España, en otros países, y a través de ellos, por ejemplo, he ido a visitar, he presentado mi libro en México, que hubiera sido algo que nunca lo hubiera podido haber hecho si no tuviera los amigos que tengo en Twitter. Entonces, quizás no lo veo tanto como que es una forma de promover mi literatura directamente, de que yo voy a vender libros o promocionar mi libro, pero una forma de llegarle a otra gente y que esa gente te conozca y de ahí va subiendo a otras cosas. Entonces, yo siempre digo que estoy súper agradecida con el Twitter porque gracias a Twitter conocí gente maravillosa con la cual tengo ahora amistad y con la que he logrado hacer cosas, ¿no? A nivel literario también. Ah, Entonces hay gente que no me conoce, pero que me sigue en Twitter y que cuando hago una presentación de un libro va. Porque, oye, yo me río contigo, quiero ver quién eres. Entonces es como chévere. Todavía hay cosas bonitas que se sacan de ahí. claro, claro. Y para ir cerrando, Cheri, en esta conversación que me ha agradado mucho, ¿qué está haciendo Cheri ahorita en cuanto a literatura infantil? ¿Vamos a tener algo nuevo o escribirás de Sí, otras cosas? sí, yo ahorita mismo, por ejemplo, mis libros, los tres primeros son cuentos. A mí me gusta mucho el cuento, es un género con el que yo me identifico muchísimo. Me gusta escribirlo y leerlo. Uh-huh. El último libro, que el de Soy una ciudad llamada Panamá, ese fue un proyecto para el cual me contrató la alcaldía de Panamá y el PNUD, que era un proyecto para escribir un libro para niños que narrara la historia de la ciudad. Entonces, ese libro no necesariamente es un libro de cuentos porque hay una narrativa que empieza desde que se creó el continente hasta cuando ya la ciudad se mudó al casco antiguo. Entonces, hay toda una historia que es prácticamente como una mini novelita, pero Uh-huh. está segmentada por capítulos y está toda basada como digo, en hechos reales, porque está toda la fecha, todos los personajes, pero sí está narrada desde un punto fantástico, o sea, quien narra la historia es la ciudad es un personaje, y es un personaje representado como un niño. Entonces, eso hace que se suavice un poco todo esto de las guerras, de todas las independencias y demás, y para mí fue una experiencia muy bonita. Entonces, a mí me gustó haber podido trabajar esa parte de poder
narrarles a los niños la historia de una forma divertida, que es como mencionabas, ¿no? De que no es lo mismo leer a Dante que leer una... Y al final, ajá, ¿no? Entonces dije, bueno, en la escuela te ponen que, bueno, apréndete las fechas de memoria, quiénes fueron los personajes, qué sucedió, pero cuando la lees de una forma divertida o con una relación más interesante, te quedan las cosas de otra manera. Entonces, para mí es importante trabajar proyectos de educación. Ahorita mismo estoy haciendo eso, tengo algunas propuestas en temas de medio ambiente, en temas de cultura y demás, con la parte infantil que tenga que ver con literatura. Y también en la parte de adultos también estoy trabajando en una novela, en cuentos, así que me estoy como moviendo en todos esos ámbitos. Ah, muy bien. Uh-huh. Ok, y finalmente, ¿dónde podríamos encontrar el libro desde México? ¿Cómo podríamos adquirirlo para quienes nos están viendo y les interese? ¿Dónde podríamos, no sé si en México, la editorial o... Bueno, el libro, el de Vivir con Alegría, ese libro es el Premio Nacional de Literatura de acá del Ministerio de Cultura y ellos no exportan. Entonces, es un libro que únicamente ahora está en Panamá, pero quiero ver si existe una manera de hacer una versión digital para poder subir a Amazon, una cosa que tenga un acceso más amplio y poder como llegar a más personas. Yo lo que he hecho con ese libro es que cuando yo viajo, lo llevo. Entonces, ha sido la forma de poder que gente en otros países lo tengan. Pero ahorita mismo está un poco difícil poder adquirirlo, pero esperemos que pronto se pueda. Sí, ojalá que nosotros tengamos la oportunidad de conocernos personalmente y que estés invitada ya de manera presencial el próximo año en nuestra feria del libro. Ojalá que sí. Y bueno, Cheri, 30 minutos se pasan volando, ¿no? Sí. Y nada más nos dan 30 minutos para las presentaciones y los conversatorios. Yo te quiero agradecer muchísimo el espacio que nos das. Y te repito, te reitero, ojalá que el próximo año te podamos tener en nuestro espacio infantil en la Feria del Libro de la UJET. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. No sé si tengas... Ajá, no, gracias a ustedes. La verdad que sí, por el espacio, por la invitación y sí, mi sueño hecho realidad es poder ir allá, compartir en persona, conocerlos a ustedes, que yo también, por ejemplo, cuando voy a ferias a veces me ponen a hacer talleres con niños, trabajamos y eso para mí me llena muchísimo, ¿no? Porque hay esas cabecitas, tanta imaginación, tanta cosa bonita que uno puede hacer con ellos. Entonces, para mí sería un honor, ojalá que sí se pueda el otro año. Yo feliz de que me inviten y poder visitarlos y hacer ese tipo de cosas. Y muchísimas gracias por compartir conmigo esta media hora. Ha sido muy lindo y ojalá que sí vengan más cosas. Bueno, pues muchas gracias a quienes estuvieron con nosotros en este conversatorio. Nos veremos entonces en otro momento y sigan las participaciones en la Feria del Libro de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Muchas gracias.